Edgar. Amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches y bienvenidos a una charla más aquí con nuestro club de lectura. El día de hoy tenemos a Immanuel Canellada, un autor muy querido por nuestro querido club de lectura, y les voy a leer una pequeña semblanza que para los que no tengan el libro está aquí. Vamos a ver. Imanol es narrador y periodista de origen vasco, nacido en San Sebastián en 1968, pero sonorense por decisión. Radica desde hace 30 años en México, país del que ha adoptado la nacionalidad y en donde ha desarrollado su trabajo periodístico y literario. Es autor de varios libros y ha recibido varios premios. No me quiero extender mucho con esto porque creo que todos queremos platicar con Imanol y pueden investigar todos los premios que ha recibido Imanol por todo su trabajo y pues amamos su novela negra, amamos todo su trabajo periodístico y pues nos encanta. Vamos a comenzar rápidamente con las preguntas directamente y así como fuimos entrando. Jenny, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Gracias, Edgar. Y Manuel, qué gusto volverte a tener con nosotros, de verdad. Gracias, mil gracias por tu tiempo. Yo sí, algo que noté mucho de estos cuentos, porque realmente pues son cuentos, no historias, son narraciones de lo cotidiano, de la normatividad que tenemos realmente en nuestro país y algunas que en otros países también. Pero sí, ¿no? Este libro siento que nos quisiste poner, pues, estos personajes que son estigmatizados, que son castigados, que son criminalizados, que, que nos haces esta crítica social a lo que ya vemos, pues, realmente normal, esta forma diferente, hasta visceral, ¿no? De que nos estás contando estas historias y que, pues, realmente es nuestra realidad porque así es visceral, grotesca, a veces dolorosa, compleja. Y yo quería realmente, pues no sé, ahora sí que comentar, ¿no? Nos estás mostrando hombres y mujeres, porque aquí hablas de los dos. Ahorita como platicábamos con Albert, de esta mujer, el famoso cuerpo, ¿no? Que se encuentra este hallazgo y de lo que se vive en nuestro país, en que encuentras un cuerpo y lo que sucede después de esto, ¿no? Y hasta dónde al dar tu a luz de que sucede esto, que encontré esto, hasta dónde llega esta situación con uno mismo. Luego, de algo que yo les comentaba que me gustó fue el segundo cuento, el joven que termina extraditado, ¿no? O sea, Chindo, dices, si estuvo en la guerra a favor de Estados Unidos, si ha sido un personaje que realmente no hizo nada, sino fue el berrinche de una mujer en un bar que se puso, ¿no? El que la había tocado, el que tenía una vida, que estaba tratando de salir de ella y termina extraditado. Y luego nos mencionas su problema con la próstata, ¿no? Que es algo, pues, de los caballeros, que realmente sucede, ¿no? A mí me daba angustia y decir, ¿dónde va a ser pipí? Ay, entonces, este tipo de temas, ¿no? Me preocupó el perrito también. Yo decía, ¿qué va a pasar con él? O sea, era mi angustia también. Pero también nos hablas de estas otras, del racismo, por ejemplo, ¿no? Que creo que no nada más estamos viéndolo con Estados Unidos y los latinos, sino también en nuestro país, ¿no? Cómo tenemos ese racismo contra los indígenas, ahora con esto de las personas de otros países que viven aquí. Y realmente mi pregunta es, porque quisiera saber, bueno, son dos preguntas, realmente. Muy bien. Una de mis preguntas, y hasta la escribí. ¿Querías mostrarnos la dimensión de la decadencia humana y de lo cotidiano a lo que normalizamos, porque ya lo vemos como algo normal, encontrar a una persona sacándose un moco, encontrar un cuerpo ya es cotidiano? O sea, este tipo de cosas de que todos los días vemos cómo van y sacan a alguien y lo extraditan, cómo vemos que alguien fue y le grita a un policía porque es moreno, negro, o porque lo ve indígena, y cosas de estas normatividades en el país. ¿Nos querías realmente hablar de todo este tipo de temas? Y la otra, ¿cómo es que escogiste de qué hablar y de nuestros personajes? ¿Cómo es de que sabías de el personaje, cómo lo ibas a poner esa psicología y ese estrés en el que lo ibas a poner en el libro, en cada cuento? Muy bien. Bueno, primero, antes de todo, muchísimas gracias.
a ustedes por leerme. La verdad me emociona mucho, porque son verdaderos profesionales de la lectura. Ustedes ya son toda una institución en México. Se han convertido en un club que nos honra a los autores y a las autoras de ser leídos por ustedes y estar en estos encuentros. La verdad es que el trabajo que han hecho, y yo también, antes de nada, quiero mandarle un abrazo a Víctor donde quiera que esté, ¿no? De todo corazón, un abrazo a nuestro querido Víctor, que era fundamental, y bueno, pues que yo espero que esté en un paraíso de lectores y que siga leyendo vorazmente como lo hacía. Bueno, y ya después de esto, bueno, las preguntas de Jenny. Los temas yo creo que son temas que atraviesan casi toda mi obra, o sea, son como recurrentes, obsesivos y que tienen que ver, cada vez estoy más convencido de que eh, la literatura como agente de despertar empatías y de llevar a los lectores a estos terrenos desagradables, a estos lugares incómodos que nos confrontan con nuestros propios fantasmas y nuestras propias mentiras que nos podemos decir a nosotros y a los demás, con nuestras propias evasiones. Creo que la literatura en ese sentido sí juega un papel, ¿no? Por lo menos yo cuando escribo, sí escribo de alguna manera desde ahí, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar en el que procuro que el lector se siente incómodo, la lectora se siente incómoda, salga de su zona de confort, esté se miren estos espejos fragmentados y rotos que nos deforman porque ahí están nuestras esencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una intención permanente, no solamente en este libro de cuentos, sino porque yo creo que muchos de los cuentos se conectan con otros libros míos, otras novelas. Hay ciertos personajes que pueden aparecer ahí y que son ecos de otros personajes que aparecen en otras novelas, porque de alguna manera uno siempre está escribiendo el mismo libro, ¿no? Y siempre está regresando a sus obsesiones. Entonces, creo que en ese sentido, sí. Y en cuanto a los personajes y las historias que protagonizan, sí es un libro de cuento de personajes, ¿no? Creo que sí. O sea, cada cuento, él o los personajes en general, el personaje tiene mucha fuerza y gira en torno al personaje. Y es difícil. En un libro de cuentos, en este libro hay una unidad, pero es una unidad muy de trasfondo, muy sutil. Cada historia surgió de una manera diferente. Cada historia apareció eh, a partir de estímulos diferentes, a partir de momentos diferentes. En el libro, los cuentos llevaron un proceso, ¿no? Son cuentos que escribí a lo largo de, no sé, tal vez 2, 3 años puede ser. Mm, entonces, sí recuerdo que el primer cuento del libro sí es el primer cuento que escribí y que luego se convirtió en el primer cuento del libro y que ya tiene algunos años ese cuento y que tiene que ver con una experiencia que yo viví en el metro de Montreal con los Skinhead en el 88, en 1988, y que de alguna manera a partir de de este descaro, porque o sea, a ver, el racismo siempre ha estado ahí, es un hecho. Pero hay un momento, y no es reciente, y no es con Trump, eso ya tiene décadas, en que de pronto estas luchas contra el racismo, estas luchas para hacer conciencia de lo que significa la discriminación por raza o por sexo, etcétera, etcétera, de pronto toparon con pared, ¿no? Y hay un contradiscurso que ya tiene de mucho tiempo que empieza a quitarse las máscaras, ¿no? Y a ser abiertamente racista. Y lo que comentabas, Jenny, ¿no? Esta tipa energúmena llamándole a un policía, ¿no? Interpelándolo desde el racismo absoluto y total, el descaro, ¿no? El desprecio con que hablamos a partir de estas luchas y de estas visibilizaciones. La contrarrespuesta no ha sido brutal y los discursos están siendo brutales, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo recordé este episodio que yo viví, no así, no de esta manera, fue algo mucho más leve, pero sí fue un momento de miedo, que éramos todos latinos, éramos un grupo de latinos que estábamos en el metro, salíamos de trabajar,
de un restaurante en la noche, era de los últimos metros, y apareció un grupo de skinhead y nos empezaron a ver, etcétera, y yo sí pasé miedo, ¿no? Entonces, obviamente, luego ya empecé a ficcionar y ya creé toda esta historia, esta pareja y todo esto, ¿no? Pero fue a partir de ahí, y ese cuento me llevó a otros, ¿no? Creo que cada cuento está muy vinculado a experiencias muy personales. Yo viví en la frontera, en San Luis Río Colorado, en Sonora, y, y conocí a estas personas deportadas, porque existen, son reales. En Tijuana hay toda una asociación de mexicoamericanos expulsados de Estados Unidos que fueron héroes de guerra. En este caso, pues algunos son veteranos de la guerra de Irak. Todavía queda alguno de Vietnam, ya muy viejitos, pero todavía quedan. Y de ahí, de alguna manera, me basé para contar esta historia, que al principio iba a ser una novela y luego al final terminó siendo un cuento. Este, y yo creo que cada una de las historias fueron surgiendo a partir de experiencias muy personales vinculadas con lo que tiene que ver con esta idea que bien mencionabas tú, ¿no? Del racismo, de la discriminación, de la invisibilización, de la exclusión, de no responder a- al centro, ¿no? A lo que se construye como el relato dominante y todo aquello que está fuera de ese relato, ¿no? Entonces, creo que es un libro de cuentos que está muy ligado a mis experiencias personales. Obviamente luego transformados en historias de ficción que no es autobiográfico, ni mucho menos, pero sí a experiencias o vivencias muy personales que me fueron marcando, ¿no? Conocer la frontera y la relación binacional que existe, México-Estados Unidos y todas estas tensiones históricas para mí fue muy impactante. Entonces, a partir de ahí también surgieron una serie de cuentos, no solamente este. En este libro está este, ¿no? Pero hay otros que están en otros libros de cuentos, etcétera. Entonces, creo que está muy relacionado con eso. Es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Que de las cosas vivencias o de los que luego ve uno, puedes armar toda una historia. No, Ajá. pues muchas gracias, Iván, porque de esta manera también nos mostraste lo que tú ya viste, lo que viviste, y creo que es una buena experiencia. Ah, Porque muchas sí, gracias. muchas veces lo escuchamos, pero no lo sabemos, ¿no? De viva voz de alguien que lo vivió. Muchísimas gracias. No, a ti gracias, Yanni. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás, Imanol? Qué gusto Bien, verte. Creo que la bien. última vez que nos vimos fue en el desayuno, ¿no? En el desayuno, sí, 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 desde entonces. A Edgar y a alguien más que Angie fue. No, Melissa. nada más. Perfecto. Melissa y Melissa. A Edgar y Melissa los vi ahorita en minería, pero a los demás no los había visto. Sí, Bueno, me da mucho gusto que estés bien. Qué gracias. triste fue lo de minería, que no fue Planeta, pero bueno, lo bueno es que estuviste tú ahí al Sí, pie nos del cañón. colamos, nos colamos. Exacto, exacto, exacto. Este, muy distinto a lo que tienes. Yo tenía la duda si estos cuentos eran nuevos, pero pues lo que nos estás diciendo es que has sido diferentes colecciones que has ido, bueno, más bien diferentes cuantos que has ido acumulando y que, bueno, se metieron dentro de esta nueva reimpresión. El título me llama mucho la atención, y quisiera un poquito, si nos cuentas el porqué del título y cuál es el hilo conductor en cada uno de los cuentos, porque sí hay gente, no sé, con mucho peso y con mucha carga en cada uno de los cuentos, por decirlo bonito. Sí se habla mucho de inmigración y de diferentes formas de racismo en algunos de ellos, pero quisiera que nos dijeras cuál es el hilo conductor de cada uno de los mismos. Bueno, yo creo, bueno, el libro, o sea, yo sí lo fui conformando como libro a lo largo del tiempo, y el libro ganó un premio en 2020, nomás que tardó mucho en publicarse, porque aquí entre nos, la verdad es que a las editoriales publicar cuento no les gusta mucho, ¿no? Mm, Le tiran más a la novela. sí, El cierto. libro de cuentos no les cuesta, no les gusta mucho. Entonces, bueno, el libro tardó en salir. O sea, el libro estaba escrito para 2020 y de hecho eso lo presenté en el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, que pues, afortunadamente lo ganó, con otro título, con el título del segundo cuento, Mm. Una próstata De la vieja de un país próstata, nuevo.
exacto. Ajá, o sea, el título de ese cuento era el título de todo el libro. O sea, sí estaba concebido como un libro que se fue formando a partir de el hilo conductor, ¿cuál sería? Bueno, está dividido en dos partes, ¿no? Uno sí está muy claramente enfocado hacia la migración y que tiene que ver con mi experiencia migrante. Yo soy migrante, yo soy nómada, ¿no? Y viví en Canadá y llegué a México muy joven, pero de otro país finalmente. Y, De dos y pues, países, ¿eh? de dos países, ¿no? De dos De España países. te fuiste a Canadá y de Ajá, de Canadá para acá. Canadá para acá. Y luego aquí en México también he sido muy nómada, ¿no? Ahorita estoy en la Ciudad de México, ya hace 7 meses que vinimos a vivir para acá, pero pues con Adriana, con mi pareja, pues estuve en Aguascalientes, antes en Sonora, en fin. De ahí yo creo que de esta naturaleza nómada que tiene que ver conmigo y de mi condición de migrante, surgieron los cuentos que conforman la primera parte. Y la segunda parte, a pesar de que podría parecer que no tienen relación, yo creo que sí hay una conexión entre todos los cuentos que tiene que ver con esta idea de que son los cuerpos que están en la periferia. Un migrante siempre está en la periferia, un migrante nunca está en el centro, ¿no? Los migrantes siempre están, y sobre todo cuando son migrantes que vienen de eso que llamamos tercer mundo, mm, al primer mundo, siempre están en la periferia. Difícilmente ocupan el centro, ¿no? Y para Claro, ocupar el centro tienen que hacer un esfuerzo extraordinario. Y cuando ocupan el centro los ponen como ejemplo. Ya ven, si se esfuerzan, pueden llegar a, ¿no? Pero es uno cada mil, ¿no? Que es un claro. poco lo que mantiene el sistema, ¿no? Pero la segunda parte también son cuerpos también periféricos. Y hablo de cuerpos porque todos los cuentos creo que están muy atravesados por esto de que se sacan mocos, se tiran pedos y no, y el cuerpo, en el caso de Metínides en su jardín, todo gira en torno a un cuerpo, ¿no? A un cuerpo que representa una belleza hegemónica y que se convierte en un espectáculo, que su muerte se convierte su asesinato se convierte en un espectáculo, ¿no? Entonces, creo que el hilo conductor tiene que ver con esto, tiene que ver con la periferia, ¿no? Son cuerpos que habitan en la periferia o que son esclavos, de alguna manera, en términos simbólicos o en términos reales, son esclavos de lo hegemónico, de aquello que establece qué está en el centro y qué está fuera del centro, qué está en los márgenes y qué está en el centro. Entonces creo que ese sería el hilo conductor de todos los cuentos, ¿no? Lo que le daría de alguna manera unidad al libro y que podría explicar eh, el título, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los personajes que atraviesan estos cuentos no están en el lugar que desearían estar, pero sin embargo no tienen un lugar a donde regresar, pues. No tienen a dónde regresar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del segundo cuento, regresa a México, pero él no se siente mexicano, que es algo también que hacemos en México muy comúnmente, ¿no? Les llamamos mexicanos y nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos llegaron muy niños o nacieron ya allá y no se sienten mexicanos. Claro. Entonces, y eso es una realidad, pero Estados Unidos los sigue tratando como migrantes, incluso como migrantes, como amenazas, ¿no? Y los expulsa, los utiliza, los expulsa, los explota para las guerras o para la... Entonces, Como ciudadanos de segunda. pues, ciudadanos de segunda, exactamente. Entonces, también es las dos, la pareja que protagoniza el primer cuento no quieren estar ahí, tienen que estar ahí, no tienen dónde estar. Igual, creo que en todos los cuentos de la primera parte está claro, ¿no? Creo que el título responde mucho sobre todo a la primera parte, pero también eh, esta modelo que asesina, que se convierte en un espectáculo, hay un momento, hay una parte del cuento en el que sabemos que también es una esclava de esta belleza hegemónica, ¿no? Que de alguna manera está el mandato que pesa sobre ella como mujer perfecta para poder hacer carrera en este campo del modelaje y que desde fuera podemos verlo con una cierta envidia, pero realmente es una explotación, ¿no? Son tratadas como ganado. Sí. Es que así son tratadas realmente, es un fin, son objetos, ¿no? Entonces, tampoco quiere estar en ese cuerpo, ¿no? Hay un momento en que ella, ¿no? Antes Antes de. de- después, o sea, después de que el jardinero encuentra, ¿no?
a la mujer asesinada, conocemos un poco de su pasado y en ese pasado descubrimos que tampoco quiere estar en ese cuerpo, está esclavizado, ¿no? Entonces, en general, todas los personajes que atraviesan estos cuentos están en un lugar que no quieren estar, ¿no? Pero no pueden regresar o no pueden estar en otro lugar. Están condenados de alguna manera por sus circunstancias, por su destino, por las tensiones que lo rodean, a estar en ese lugar en el que no quieren estar. Creo que así se podría explicar el título, ¿no? Un poco. Perfecto. Muchas gracias, Imanol. Mm, mm. Al contrario, gracias a ti, Ricardo. Muy bien. Muchas Isabel. gracias. Seguimos con Alejandra. Gracias, Edgar. Y Manuel, qué gusto escucharte de nuevo. Este libro les platicaba que me dejó deprimida. Yo esperaba algo más animado. Bueno, tus libros no son muy, No. no, el de Litio, que es el que más recuerdo, pues tenía partes bonitas. Me acuerdo mucho del soundtrack de que le pusiste al libro, pero este sí, de plano, qué fea humanidad es. También platicábamos de de cuál había sido el cuento favorito y ahorita pensándolo es el de tortilla de patata. Qué difícil para esos adolescentes que es el peor momento de tu vida estar en un país que no quieres estar y donde tú piensas que es el mejor lugar y no es así. Entonces, ese fue mi cuento favorito y yo te iba a preguntar por qué habías escogido ese lugar tan bello, porque lo busqué y ya supe, pues eres vasco, está hermosísimo el lugar, yo nunca lo había escuchado, entonces ya se resolvió mi primera pregunta. Y también bueno, te quería preguntar no me acuerdo si es el último cuento, el de Hot Power, ¿por qué escogiste esos artistas, esos dos? Creo que fue Amy y fue Coldplay, es Ah, como, pero no es de Hot Power, es de es de ¿por los, qué es de- estás no, no aquí? es de Powerful. No, no es es el cuento, es un cuento, una distopía, es el cuento distópico que plantea este valle. Pero, ay, ahorita se me fue el título del cuento, pero no es, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que estás aquí? Gracias, que no me acordaba. ¿Por qué crees que eh, en el caso eh, bueno, vamos por partes. San Sebastián, obviamente sí es el lugar donde yo nací y pues lo conozco bien. Pero es que yo tengo una relación, es un cuento que lo escribí con coraje, con mucho coraje, con ganas de romper la madre a los españoles, porque se han convertido en unos asquerosos racistas. Y lo que cuento es un pálido reflejo del racismo que se está viviendo en España contra los migrantes en general, cuando España hasta hace muy poco era un país expulsor de migrantes, cuando en Latinoamérica, en México, le salvamos la vida, Ujú, ¿no? A los republicanos. sí. Cuando el hambre de la posguerra española, que fue brutal, y mis padres me lo contaban, que no tenían más que para comer habas, y era lo único que tenían, habas, un costal de habas, y es todo lo que comían. Mucha gente se fue a hacer las Américas y llegó a México, llegó a Argentina, llegó a Venezuela, llegó a Colombia, y fueron recibidos con los brazos abiertos, hicieron sus fortunas y se regresaron ricos. Entonces, me da mucha rabia y mucho coraje el racismo que hay en España y y la desmemoria que hay en España. Y ese cuento lo escribí con toda la mala leche, con ganas bueno, no sé si se va a leer en España alguna vez, pero con ganas de decir, no me jodan, porque lo que cuento es así, el racismo que se está viviendo en España es atroz. Y además disfrazados de discursos de pronto, que pretenden ser incluyentes, pero que son tremendamente discriminatorios. eh, esta idea de que somos superiores, cuando los españoles eran los africanos de Europa, cuando los españoles en los años 60, en los años 70 iban a trabajar a las fábricas de Suiza y de Alemania. Eran la mano de obra barata de los alemanes y de los suizos y de los franceses. Y que los hijos de esa generación, que es mi generación, de pronto hayan olvidado tan rápidamente lo que significa llegar con lo opuesto, sin nada, a un país extraño y que te explotan en una fábrica y que lo hayamos olvidado tan rápido, me da mucho coraje. Entonces, cada vez que yo regreso a visitar a mi familia y me encuentro con esto, vuelvo a México súper encabronado con los españoles. Y cada vez vengo
vengo más encabronado y cada vez me dan menos ganas de ir. Si voy es porque está mi familia ahí. El día que ya no esté mi familia, yo no pienso ir a ese país porque estoy muy encabronado con ese país. Aunque hay gente maravillosa, cuidado, estoy siendo injusto. Hay gente maravillosa y hay gente que está haciendo luchas increíbles pero sí me da mucho coraje porque hay una visión muy colonial y un racismo estructural muy cabrón. Entonces ese cuento lo escribí desde esa mala leche, a pesar de que San Sebastián es hermoso. Definitivamente es una de las ciudades más bonitas que uno puede conocer en el mundo. Es verdad, es muy bonita esa ciudad. Pero hay un racismo muy cabrón, los vascos son muy racistas, somos. Digo, porque yo también en parte soy vasco, ¿no? Entonces no puedo negar eso. Pero está cabrón. Y lo otro, ¿qué era? Perdón, ¿cuál era la otra pregunta que ¿Por me... qué elegiste esa música? ¿Por qué crees que debe ser? Sí, bueno, eh, en el caso de Amy es porque me gusta mucho y creo que en esa época, cuando estaba escribiendo ese cuento, estaba escuchando esa música. Me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho que cuando estoy escribiendo, de pronto estoy escuchando cierta música y se cuela, sin una cosa así como muy, muy específica. Se cuela simplemente porque en esa época estoy escuchando ese tipo de música, ¿no? Entonces, creo que en esa época estaba escuchando mucho a Winehouse, creo que salió un documental sobre ella, en la época que estaba escribiendo ese cuento, o tenía poco que había salido el documental, y como sí me gusta, me parece que es una de las grandes voces que va a dar los finales del siglo XX, principios del siglo XXI, creo que son de estas voces que ya difícilmente puedes encontrar, ¿no? Que siguen una tradición, no sé, como Aretha Franklin ¿no? O estas Billie Holiday, estas voces así que son únicas. Entonces, y creo que tiene que ver con eso, con que en el momento que escribí ese cuento la tenía como muy presente y además iba muy de acuerdo con lo que estaba escribiendo, porque ciertas canciones de Winehouse son muy, conectaban muy bien con la historia de esta científica, ¿no? De Tatiana Sujic. Eso por un lado. Y en el caso es Coldplay, ¿verdad? Sí. Es Sí. porque Coldplay es la felicidad, pues. O sea, ahí sí fue como, Coldplay es una música, es la música de la felicidad, de todo es bonito, de la esperanza. Y entonces como juego con esta idea de que la muerte no nos afecte, la muerte es en esta como neorreligión, New Age. Entonces es por eso elegí a Coldplay, pero es un poco como burla. Ahí sí tiene que ver un poco con la burla, ¿no? Perdón por los que les gusta Coldplay, pero es que es una música así como, es la música sí, pues es una música un poco ñoña y feliz y no todo, ¿no? Pero hay cierta música de Coldplay que es así, entonces por eso la elegí un poco porque simboliza esta idea, ¿no? De esperanza y de armonía y de felicidad. Entonces me río un poco de Coldplay ahí sí, ¿no? En contraste con la otra, con la música de Amy, que es absolutamente deprimente, que es oscura, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con el sufrimiento. Y bueno, pues no olvidemos que Amy es una chica con una voz extraordinaria, pero que está racializada en un país tremendamente racista como Inglaterra y que va a tener una vida muy cabrona, ¿no? Y que de hecho, bueno, pues termina súper joven, termina suicidándose, ¿no? Entonces, creo que también conecta mucho con la atmósfera del cuento. Gracias, Imanuel. Y Mm. gracias porque yo pensé que ibas a decir, no, pues escribiste este cuento porque lo leí en una noticia y no, todas son vivencias que ahorita que has ido contando. Muchas gracias por compartirlo. Sí, sí, yo diría que todas, lo de Montreal ya conté, también lo de el segundo cuento, este de San Sebastián, es algo muy cercano, o sea, que lo vivo cada vez que voy, en general en España lo ubico en San Sebastián porque es lo que más conozco. Y sí es algo que conozco de cerca, también lo he visto muy de cerca, ¿no? Y todo esto que hablo lo sé de buena fuente, el tema de que son los migrantes los que están cuidando, porque es un país de ancianos, sobre todo el País Vasco, es una región absolutamente de ancianos, o sea, no, hay escuelas de primaria que tienen un solo salón con 20 niños, o sea, ya no hay jóvenes, tú paseas por San Sebastián y lo que ves son ancianos, son ciudades que están, entonces... Claro, cuidar a estos ancianos es duro, es difícil, es un trabajo muy canijo. Y lo están haciendo los migrantes. Y estos maltratos que reciben son reales, eso yo lo he vivido.
lo he visto, lo conozco de bastante cerca. Estos maltratos que reciben sobre todo mujeres, son pocos los hombres, sobre todo mujeres racializadas, inmigrantes que trabajan cuidando a los ancianos y a las ancianas en una sociedad absolutamente envejecida y que malpaga a estas personas y que además las desprecia, cuando lo que están haciendo es cuidar a los ancianos y a las ancianas. Esto que cuento de la madre del adolescente es real, o sea, es así. Tú vas a San Sebastián y ves un montón de ancianos y ancianas en sillas de ruedas empujadas por nigerianas o por dominicanas, ¿no? O del brazo que llevan a los ancianos y las ancianas por las calles de San Sebastián a darles su vueltita, ¿no? Para que paseen un poco antes de regresarlos a su casa. Y todas son mujeres racializadas, migrantes, mal pagadas, explotadas, vistas con desprecio, maltratadas. Es una realidad, ¿no? Y así todos los cuentos, sí, 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 son experiencias muy cercanas. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias, Keila. Hola, buenas noches, mucho gusto. Hola, Keila, ¿qué tal? Este, es la primera vez que leo un libro tuyo. Cuando estaba el libro, la verdad no, como no te conocía, yo sé que ya lo te han leído antes. Fue mi primer acercamiento, pero pues yo dije, ay, es un librito, lo leo rapidísimo, ¿no? No empecé al mismo tiempo que mis compañeros y yo dije, ay, está corto, en un ratito, en una sentada. Y la verdad es que no, no porque son temas bastante incómodos. Después de cada historia, sí me quedaba así como que pasando un sabor amargo, agrio, un sentido de así, una sensación de incomodidad, no conmigo, sino que pues empiezas a relacionarlo con temas, con lo que has escuchado de alguien, lo que has visto en las noticias, entonces sí te deja esa sensación. Y si eso es tu finalidad, al menos conmigo, totalmente, ¿no? Porque para empezar el otro cuento, digo, bueno, ¿qué más puede venir? Pues viene uno peor, ¿no? O sea, peor en el sentido de que te Sí, sí, te deja entiendo. igual así. Y luego terminas con, yo tenía la duda, y ya dijiste que sí son distopías, entonces, todavía peor, ¿no? Porque las distopías me usan mucho, pero sí te dejan así como que lo que no, o sea, es más cercano a nuestro presente o a nuestro futuro de lo que a veces realmente pensamos, ¿no? O creemos. Entonces, sí, o sea, todo el conjunto de historias sí me quedé así pensando, ¿cuál es mi favorito? Y dije, ay, favorito, favorito, así que, pero no porque no los disfrutes, sino porque sí te dejan una sensación bastante rara, ¿no? Pues ya ahorita ya platicabas, ¿no? Que cuál los une. Igual no lo tenía muy claro, pero ahorita que Ujú, decías que se trata de grupos periféricos, algo ujú, que también, ahorita que oyendo y todo, algo que también percibí en las historias es el abandono, ¿no? Es como que algo base en todas las historias, en los ujú, personajes, el abandono, la soledad. Entonces, a veces por elección, pero también por el entorno, ¿no? Que los hace estar en ese sentido. Y creo que por eso igual la incomodidad viene, ¿no? Porque son temas pues, que nadie quisiera, ¿no? Estar ahí y vivir ese sentido y esa sensación de estar solos, porque pues, lo puedes sentir y otro es estarlo. Entonces sí fue no tan fácil como yo pensé que iba a ser el libro, porque dije, fácil, son cuentos. Entonces, no, o sea, sí son, ya entendí cómo va tu literatura, tus letras, este, y bueno, esa parte, ¿no? Bueno, yo me sentí incómoda ya dije, ¿no? Con los cuentos, con las historias, porque son temas complejos, bueno, no complejos, sino muy difíciles. Ahora mi pregunta es, ¿a ti cuál de estos que están aquí, cuál se te hizo más difícil? ¿Cuál es el que a lo mejor hayas dicho, no lo quiero poner, o hayas dudado, o así? ¿Cuál es el más difícil? Porque para mí creo que todos tienen, eh, aparte de ese abandono que viven los personajes, sí ujú. es bastante pues, difícil, ¿no? Para ti, ya de manera, eh, ¿cuál así? ¿Cuál fue?
Ay, mira, creo, fíjate, creo que voy a mencionar un cuento que tal vez mm, no podría parecer, pero sí. Y ese es el de Hot Powerful Woman. Ese sí. Pero lo voy a explicar por qué. Porque creo que es un cuento que puede ser malinterpretado. Porque hay una crítica. En el cuento hay una crítica implícita. Es una distopía, ¿no? Hay dos cuentos son distópicos. Uno es el de ¿Por qué estás aquí? Que tiene que ver con, bueno, el valle que aparece en el cuento es Sonot, es el valle del río Sonora, ¿no? Y la devastación ecológica que a mí me tocó cubrir como periodista cuando se revienta la laguna de Jales, donde limpian el mineral, que es súper contaminante, y entra en el río Sonora y hace una devastación ecológica y social y brutal por todos los pueblos que están ahí, ¿no? En el río Sonora. Entonces, y la otra distopía, esa sí, sí tenía ciertas dudas porque creo que puede ser mal interpretada o puede ser leída desde como una crítica a los feminismos, que no es una crítica a los feminismos, sino a las ortodoxias, ¿no? Todo movimiento social corre el riesgo de caer en ortodoxias. Le pasó al comunismo, por ejemplo, ¿no? Que es un movimiento social que yo viví desde muy joven y en el que estuve involucrado y que participé y le pasó al comunismo, ¿no? Y de hecho, pues todo lo que sucede en la Unión Soviética, eh, el libro de la broma, por ejemplo, de Kundera, pasa en la entonces Checoslovaquia, ¿no? Que que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo los movimientos sociales se pueden convertir a partir de una idea de purismo absoluto, de perfección y de ortodoxia, convertirse en algo tremendo, en algo enormemente represivo, ¿no? Y esto le puede suceder a cualquier movimiento social. Entonces, bueno, como es una distopía, las distopías de alguna manera lo que juegan es con una especie de futuro especulas con el futuro, pero para reflexionar sobre situaciones que pueden pasar en el presente, ¿no? Entonces, ese cuento sí me despertaba ciertas dudas porque mi temor es que pueda ser leído desde como una crítica a los feminismos y no es una crítica a los feminismos, sino a las ortodoxias, a cómo eso, cualquier movimiento social, llámese feminismo, llámese, me da igual, comunismo, o llámese indigenismo, se puede convertir en una terrible ortodoxia que reprima, ¿no? Y que cree estos manuales, ¿no? Como se creó en su momento el manual del buen comunista y el que no cumplía con ese manual era inmediatamente perseguido, ¿no? Eh, pasó por ejemplo en México con Pepe Revueltas, con José Revueltas, que fue expulsado del Partido Comunista porque se atrevió a ser crítico con las purgas de Stalin en la Unión Soviética, cuando saca su novela, ahorita se me fue el nombre de la novela, pero saca una novela en la que uno de los protagonistas cuestiona ciertas prácticas del Partido Comunista de la Unión Soviética y las purgas de Stalin, y el Partido Comunista Mexicano lo condenó, obligó bueno, lo presionó para que retirara la edición, fue expulsado del partido. Este tipo de ortodoxias son las que me parece que todo un movimiento social está amenazado, ¿no? El buen comunista, la buena feminista, el buen militante LGBT, el buen indigenista, ¿no? Pero normalmente ese tipo de cuentos pueden, o ese tipo de historias, de relatos como, no digo que me vaya a pasar lo que le pasó a Revueltas, pero sí pueden ser leídos, ¿no? O interpretados desde lugares que no es la intención, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí tenía un cierto temor, pero al final dije, no, bueno, pues que creo que ahí está, o sea, creo que la crítica que está ahí implícita en el cuento, creo que es válida, ¿no? Y la puedo defender. Y no significa que esté en contra de los feminismos, para nada, en absoluto. O sea, me parece que la lucha de las mujeres histórica y actual es necesaria y loable y plausible, pero también existen estas amenazas de las ortodoxias que se empiezan a vivir, ¿no? De pronto yo empiezo a ver cómo ciertas manifestaciones del feminismo están construyendo estos manuales de la buena feminista y si no cumples con esos manuales, entonces te señalan, ¿no? Eres señalada, etcétera, ¿no? Entonces va por ahí un poco. Y ese era el temor. Pero de ahí fuera, no creo mucho en la autocensura. La, la, el hecho, o sea, yo puedo dejar fuera
un cuento, pero porque no me convence, ¿no? En términos literarios, en términos estéticos, es decir, no, no es bueno, como sí quedaron algunos fuera, ¿no? A la mera hora sí, no todos llegaron porque algunos no me parecieron buenos y creo que no resistían la prueba de una lectura, pero en términos estéticos, de ahí fuera procuro no ejercer la autocensura, que es la más peligrosa de todas, pero bueno, siempre tiene ciertos temores, ¿no? De cómo puede ser leídos ciertos textos, etcétera. Sí. Muchas gracias. No, bueno, y pues qué bueno que me leíste. Y lo otro sí, yo sí creo que la literatura tiene que incomodar y tiene que poner a los lectores en un lugar Al límite. incómodo. No, sí, no siempre, pero sí casi siempre. O por lo menos esa es la literatura que yo he elegido hacer. Hay gente que elige otro Ujú, tipo de literatura y también es válido, ¿no? claro. También es perfectamente válido, pero es la literatura que yo he elegido hacer. Mm. Muy bien. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Silvia. Hola, Manuel, buenas noches. Qué gusto Hola, Silvia. escucharte. Me gustaron mucho, yo creo que todos los cuentos, en particular ese de España, del de San Sebastián, me gustó mucho, o sea, se me hizo muy interesante. Y algo que me gustó de tu libro es que no solamente hablas de un país, estás hablando de la discriminación que puede ser en cualquier país. O sea, tú estás mencionando, por ejemplo, en San Sebastián, en las personas estas dominicanas, pero pues ves esa discriminación en todos lados. O sea, eh, me tocó, por ejemplo, mm, tanto en Francia como en España, que están todas estas personas de origen africano o musulmán o lo que sea, que tienen sus puestos porque viven de vender en mulantaje y que entonces llega la Guardia Civil y con un hilito jalan todo su trapito con todas las cosas que tienen y se desaparecen. Los O manteros les sea, llaman. Manteros. ¿cómo? Les llaman manteros porque ponen Manteros, mantas, que cierto. son cobijas, Sí, pero en España le llaman mantas, y los ponen en el piso con toda, y están así, y en cuanto ven que llega la policía, ¡fu! y de repente no hay nadie. O Sí. sea, dices, aquí había 50 personas y de eso viven. O sea, desgraciadamente, y bueno, en México también tenemos un ambulantaje impresionante que aquí Ujú, no necesariamente son extranjeros, mucha gente aquí es pues el comercio informal, ¿no? Pero sí es un problema impresionante en todos los países. Yo creo que Europa cada vez tiene más ese problema de gente que viene de África, de Asia, de los países socialistas, de pues todo lo que es división de Rusia. O sea, hay una discriminación impresionante. Pero en ese cuento algo que me gustó, bueno, que me llamó la atención, no es que me haya gustado, sino que se me hace bien importante, es la falta de identidad que tienen las personas, porque ya no solamente se sienten extranjeros en el país, no se sienten migrantes, sino no se sienten ni de aquí ni de allá. ujú, Y es lo que le pasa también al veterano, que a la hora ujú, que llega a México, ¿de dónde soy? O sea, no soy claro. mexicano. O sea, peleé por Estados Unidos, hice por Estados Unidos, viví en Estados Unidos y por haber nacido. Entonces, es una falta de identidad que cada vez estamos viendo más en todos lados. Impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita que mencionabas del feminismo, a mí el cuento que más me gustó fue ¿de quién es ese espermatozoide? O sea, ese es el típico caso de antifeminismo, de machismo, y dices, es que desgraciadamente así es, que los hombres se sienten dueños de simplemente, y tal como llega en el cuento, o sea, de pues, ¿y dónde está la niña y dónde todo? Porque yo soy el dueño de, Ujú, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese cuento, ¿no? Yo no tengo preguntas, ya todas mis preguntas las hicieron, eso me pasa por preguntar casi hasta el final. Tenía dudas de que si eran casos reales, y bueno, eso no son reales como tal, pero pues me llama mucho la atención de que sean
experiencias y yo creo que eso lo hace súper interesante. Y tenía dudas sobre el título, ya también me hicieron favor de ganarme la pregunta. Entonces, nada más es felicitarte por los cuentos, aunque es Gracias. una felicitación así de, ¡ay! Qué difícil es, qué fuerte es, pero vale la pena leerlos. Gracias. Gracias. Pero sí, bueno, el título creo que es eso, sigue explicando un poco esto que mencionas tú, ¿no? Creo que es un libro que habla mucho de la identidad, de lo que significa, o sea, qué somos y qué nos hace lo que somos, ¿no? ¿Qué nos hace mexicanos? ¿Qué nos hace o qué nos hace lo que, o qué no nos hace ser algo? Creo que tiene mucho que ver también, creo que es otro hilo conductor que no mencioné y que ahorita tú planteas sobre la mesa, ¿no? El tema de la identidad creo que también está ahí presente de una u otra manera en varios de los cuentos, ¿no? El tema de la pertenencia, de ser, ¿no? De ser, de pertenecer a un lugar, a una comunidad, y de la de no ser, ¿no? La de tener el pasaporte equivocado, nacer en el lado equivocado de la historia, nacer en el lugar equivocado, ¿no? En términos de la hegemonía, ¿no? De la construcción del mundo, ¿no? Que es absolutamente vertical y en la que ciertas personas que nacen en ciertos lugares inmediatamente están condenadas, ¿no? Pero Sí, sí, así bueno, es. Pues muchas gracias. gracias. No, gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿vas a preguntar el día de hoy? Sí, gracias. ¿Qué tal, Imanol? Buenas ¿Qué tal, noches. Juan Carlos? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un gusto verte. Yo estuve Ah, también ahí en el desayuno. Fue la vez sí, me acuerdo. que te conocí y todo. Sí, Me sí, da sí. mucho gusto Y hay que repetir ese desayuno, saludarte. ¿no? Hay que hacer otros. Sí, 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 cuando gustes. Aquí, Claro Albert, que sí. sí, muy a gusto. Y y pues bueno, también ahorita que comentaste del Víctor, ¿no? Una gran pérdida. Pues yo muy amigo de él. Y pues lo recordamos. Y gracias pues también por lo que comentaste. Y pues de referente a la lectura todavía no lo termino, pero pues sí, estoy muy clavado, me gusta mucho tu forma Qué bueno. de narrar y ahorita sí lo hace más patente que todo tiene algo en sí de tus vivencias, ¿no? Entonces, eso para mí se me hace mucho más interesante, este, aunque ya después, bueno, viene toda la ficción y todo, pero en sí, todos estos conceptos, ¿no? Ahorita que se estuvieron tocando, de la identidad, de todo este racismo que existe en todo el planeta, esto que comentabas ahorita de San Sebastián, fíjate que sí, no sabía yo, pero sí, San Sebastián, muy bonito, una ciudad preciosa, y pero no sabía yo que ahí se veía muy a flor de piel esta situación, ¿no? Y Sí. y sí, bueno, yo tengo un hijo que vive en Madrid, ya tiene mucho tiempo, está trabajando allá en BBVA, de aquí de México se lo llevaron para allá, Mm. y pues comentamos y platicamos, y muy cierto de que ya no hay jóvenes, y en las provincias, en ciudades chicas, eh, eh, negocios, digamos una farmacia, una barrotera o cosas así, que venían de generaciones. Los hijos los agarran y dicen, no, 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 yo quiero ser, yo me voy a Madrid o y a ver, y entonces en provincias lo que ha estado sucediendo es que pues no hay, tienes que ir a la ciudad más cercana a comprar o una medicina o una herramienta porque no hay nada. Nada. Y que de ahí se dio todo esta de la ley de la ciudadanía española, que hay muchísimos mexicanos que han visto esa oportunidad para Ujú. ir y poner ese tipo de negocios allá, ¿no? Entonces sí, sí hay mucha, mucha migración y mucha población muy grande, ¿no? Ya mayor. Así Este, es. De hecho, hay un término que se llama, que utilizan en España, que es la España vaciada, le dicen. Pero no vaciada de divertida, como aquí, qué vaciado. No, no. La España vaciada de que ah, sí, es la España que sí, se ha quedado vacía. Hay pueblos que quedan dos familias. O sea, igual era un pueblo de 2000 habitantes o 1000, y quedan dos familias. Nada más. Es todo.
y son pueblos que de pronto están empezando a ser habitados por migrantes. Y esas dos familias que quedaban dicen bienvenidos. O sea, llegan de Nigeria o llegan de, y dicen, no nos importa, o llegan de, no importa, o sea, nos estábamos muriendo. Y gracias a estas migraciones, o sea, por ejemplo, el fenómeno de la pesca en el País Vasco, los vascos ya no querían pescar porque es dura la pesca. Y entonces, pero hay toda una tradición pesquera antiquísima de siglos. Y llegaron de zonas de África donde la pesca es muy importante, donde hay buenos pesqueros, o sea, gente dedicada a la pesca históricamente también, que están salvando el negocio. Las cooperativas pesqueras del País Vasco están siendo salvadas gracias a los migrantes que vienen de África, gracias a ellos. Entonces es terrible todo este discurso, ¿no? Brutal, porque es brutal el discurso, sobre todo de la ultraderecha y la derecha contra los migrantes cuando son los que están salvando el país, pues. Por esto que menciona Juan Carlos. O sea, es un país que es más, según datos reales, necesita más mano de obra de la que recibe, a ese grado. Hay negocios, hay restaurantes que dicen, no tenemos, o sea, no tenemos gente, no tenemos gente, suficiente gente. Y son negocios que ocupan a migrantes. Y de todas maneras no les alcanza, o sea, no hay suficiente gente. Entonces es terrible que estén utilizando el racismo, etcétera, para todos estos discursos racistas para ganar votos, ¿no? Porque es lo que está haciendo la ultraderecha, Vox, los partidos más radicales de derecha que contra la migración, porque no es real, o sea, España, toda Europa necesita de los migrantes. Y toda esta amenaza de que nos van a desplazar y no, o sea, Europa necesita de la mano migrante, así como Estados Unidos y Canadá necesitan de la mano migrante. Sin esa mano migrante se quiebran las economías, se van al carajo, pues, ¿no? Pero es redituable el discurso este, ¿no? Racista y es redituable. En términos de Sí, votos, explotar el miedo, que también creo que los cuentos hablan de eso, ¿no? Del miedo a aquello que no es, ujú, aquello que desconozco, aquello que es diferente a mí. También, ¿no? Despierta mucho miedo. Y ese miedo lo explotan con discursos brutales como los que estamos viviendo ahorita, ¿no? sí, Sí, sí. ok, sí, pues gracias. Oye, por último, ahorita me acordé de que viviste en Sonora, en Hermosillo. Ujú. Este, ahí en Hermosillo está el valle, ay, ¿cómo le llaman? El valle que tiene una mista donde estaban las minas. Y es como el valle el valle, que no sé si lo conociste, que es una reserva. Está el Ah, el desierto, Pinacate. el Pinacate, exacto, el Ah, sí, Pinacate. no, pero no, No está sé mucho si lo más, no, pero conoces. está mucho más al norte, ¿eh? Está Ah, de Hermosillo todavía son, o sea, es hacia la frontera, está en Puerto Peñasco, el Pinacate. ok. Sí, Sí, porque sí, no, ¿cómo no? ahorita me acordé de eso y dije, pues si es así tan místico y todo, pues de ahí sale otro cuento. De hecho, tengo un libro de cuentos muy anterior a este, que salió publicado en Sonora y que casi no circuló, no se conoce, que se llama Los Confines de la Arena, y que muchos de los cuentos están en esa zona, en toda esa región donde está el Pinacate y el desierto de Altar, que es toda una región es Ah, alucinante, esa región es impresionante. O sea, yo cuando conocí eso me quedé pasmado. Y este libro de cuentos, Los Confines de la sí, Arena, es lo que la dicen. mayoría de los cuentos sucede en esa región que mencionas, el desierto de Altar y el Pinacate, que es una región mágica, ese es un paisaje increíble. ¿Y se puede conseguir ese? ¿O Es que dice que lo no salió? publicó, Sí. tiene más de, no, tiene como 10 15 años que salió publicado y lo publicó el Instituto Sonorense de Cultura y pues ese tipo de libros no Ah, tienen distribución, creo que no se encuentran. O sea, creo que ya no se encuentra en ningún lado. Probablemente igual el instituto tenga en su bodega, tenga libros, no lo sé. Además ok, hace 15 años más o menos que salió publicado. No es difícil de conseguirlo, creo. Pero bueno. ok. Si creo que tenemos algún ejemplar por ahí, entonces la próxima vez que haya posibilidades por ahí, o si hay un futuro desayuno, creo que tengo ahí algunos ejemplares por ahí guardados y pues si alguno está interesado se lo llevo Ok. de regalo con mucho gusto. Sí, sí. Tengo por ahí, Sí, ¿sí tenemos, gracias. verdad? Como dos ejemplares. Bueno, pues ahí lo rolan si quieren o al que le Ok, interese, pero sí. Sí, sí, ahí sí está muy, muy presente toda esta región que mencionas, toda esta zona que es más al norte, es.
Puerto Peñasco, Sonoita, San Luis Río Colorado, el Golfo Salta Clara, toda esa región, ahí está incrustado el Pinacate, que es una zona volcánica desértica alucinante. Sí, 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 que es muy, muy interesante, sí. Unos sí, cráteres de ciento y tantos metros, así ¿sí? es, el Y cráter que del Colorado, impactan, ahorita lo que decías, que es impactante estar ahí. Ok. Pues muchas totalmente. gracias, No, mis no, al saludos. contrario, gracias a ti, de veras. Muchas Muy bien. gracias. Lupita, ¿tienes preguntas? Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, Hola. Emanuel. Eh, también es mi primera vez que te leo. Me llevo la grata sorpresa de que tu lectura es muy diferente, es muy social. Rescatas una serie de elementos en tus historias, como es la identidad, la soledad, la discriminación, la pobreza, la migración, la deportación, el desamor. Pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ahorita hablabas de esa discriminación que incluso en tu país hay y que yo conozco gente, Mi país es incluso, México, ¿eh? ah, perdón, Nací en España, pero mi país es México. No, lo sí, aclaro, de hecho eso porque también te iba a decir precisamente que esa es la bronca con la identidad. El hecho de nacer en un lugar no te hace de ese lugar. Pero bueno, eso te, perdón, perdón. eso te iba a decir también que no tienes el acento español, o sea, para nada. No, no, no. Pero bueno, ya nos platicarás tu origen o lo ignoro, me supongo que estás casado con una mexicana, quizás, pero por ejemplo, yo lo que te quería comentar es precisamente eso. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Tú aquí alguna vez te has sentido discriminado? No en el sentido que puede sentirse, por ejemplo, un latinoamericano en Estados Unidos o aquellos que están racializados, porque bueno, sería injusto que yo dijera que a mí me han discriminado al revés, en muchos casos por ser de haber nacido en España. em, que bueno, también hay un tema complejo, porque yo nací en el País Vasco, de manera que ya la idea de España en el País Vasco se distorsiona totalmente. De hecho, la idea de España en general no existe. La idea de España existe fuera de España, pero en España no existe una idea de España, ¿no? Eh, Existe una idea de España que está muy asociada con el nacionalismo eh, de Franco. O sea, Franco construye una idea de España que no existe en la realidad. Para un catalán, para un vasco, para un gallego, yo, la mayor cantidad de paella que yo he comido ha sido en México. Porque en el País Vasco la paella no existe, o sea, no se come paella. Entonces cuando yo salí del País Vasco, yo tenía 19 años, pues yo había comido paella 2 veces porque había ido de vacaciones con mi familia a Valencia, de donde es la paella. Pero claro, en México, español, paella. No. Esta idea es una idea o sea, la idea de España existe fuera de España. En España no existe la idea de España. Entonces, desde ahí ya empieza a ser complejo. Yo soy vasco, soy español, pero soy vasco. Pero para los mexicanos yo soy español, no soy vasco. Pero para mi familia, nosotros somos vascos, no somos españoles, totalmente. O sea, no tenemos una idea de España. Hablamos de nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestras fiestas, son vascas, no son españolas. Entonces, desde ahí ya se empieza a complejizar el tema de la identidad, ¿no? Eh, y yo llego a México muy joven, ¿no? Yo llego en el 89, voy a cumplir 37 años en México. Y además hay una identificación muy fuerte con el país. Yo me enamoro para bien y para mal de este país. Digo para bien y para mal porque este país es enormemente complejo, es caótico, es fascinante, pero puede ser muy cruel, y es amoroso y es bestial y es tantas cosas. Y yo me enamoré de todo eso porque soy muy crítico con este país, pero alguna vez que me han cuestionado, digo, no, no, yo me he ganado el derecho de ser crítico con este país, pues, digo, llevo 36 años aquí y me ha pasado de todo en este país y he estado en todas las situaciones. Pero decir si soy cuestionado, o sea, a ver cómo decir, igual no discriminado en el sentido que podemos darle, que puede tener
lo que entendemos por discriminación, pero siempre de alguna manera me recuerdan que no soy mexicano. Y a veces eso duele. Es no, o sea, no mames, o sea, perdón, pero es que no mames, o sea, llevo aquí toda mi vida, me la he jugado por este país en muchos sentidos, porque amo este país y porque, este, y de pronto te recuerdan que no eres de este país, ¿no? En ese sentido, no sé si es discriminación, pero sí, de pronto sí duele. Y además te quedas un poco como perdido, ¿no? Porque dices, bueno, es verdad. O sea, para los mexicanos, para algunos mexicanos, no soy mexicano, porque haber nacido en un lugar me determina todo. Y esto es una cuestión que está ahí presente en todos los cuentos, porque es algo muy personal. ¿Realmente nacer en un lugar determina todo? O como dijo la gran filósofa Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana, ¿no? definitivamente. Pero al final no deja de ser anecdótico porque sí pesa. De hecho, hace unos días en Milenio sale una entrevista sobre este libro y pone el escritor español y dices, no mames. Puedo ser español por nacimiento, pero mi literatura no es española, por favor. Es más mexicana que los nopales, mi literatura. O sea, en términos de lenguaje, en términos de temas, de argumentos, de personajes. El escritor español. Entonces, es como ese tipo de cosas, a mí sí me, o en las ferias del libro que de pronto ponen Imanol Canellada, ¿no? España, y dices, no mames, o sea, soy autor mexicano, soy un autor mexicano, puedo ser cuestionado en cuanto a mi identidad porque nací, pero como escritor, ahí sí no, perdónenme, pero mi literatura es mexicana, es absolutamente mexicana, totalmente mexicana mi literatura, pues, incluso un cuento como Tortilla de Patata está escrita desde mi experiencia en México. Yo no podría haber escrito ese cuento si no vivo en México y no experimento ciertas cosas que yo he vivido en México. No podría haber escrito ese cuento. O sea, sí está determinado por mi pertenencia a esa ciudad, por conocer ciertas cosas de esa ciudad, porque tengo familia en esa ciudad y porque he vivido a través de ellos ciertos racismos y ciertas cosas. Pero precisamente la visión que está en ese cuento tiene que ver con mi pertenencia a la sociedad mexicana y a vivir en México. Si no, no lo vería así. Un escritor español, dudo mucho que pudiera escribir un cuento como Tortilla de Patata. Difícilmente, porque por más abiertos que son, etcétera, está ahí el racismo y la visión colonial y la visión de superioridad de la Europa respecto del mundo entero, está ahí. Y a mí eso se me desarma. O sea, yo no creo en eso, en absoluto. Entonces, pero es por mi experiencia mexicana y es por mi identidad vasco-sonorense, ¿no? Que suelo decir de broma porque bueno, Sonora es viví muchos años en Sonora, pero vasco-mexicana, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí es un tema complejo. No discriminación como tal, porque sería injusto, porque sí tengo privilegios por ser blanco y por venir de Europa, y eso, por desgracia, me puede dar ciertos privilegios, y si no fuera consciente de eso, sería todo mentira, todo lo que digo sería una enorme mentira. Soy consciente de los privilegios que implica ser blanco en México y venir de España y etcétera. Soy consciente de eso. Pero en mi caso, que no, que incluso detesto esos privilegios que se derivan de esa condición, cada vez que me recuerdan que no soy mexicano, sí siento, siento gacho. Entonces, bueno, pero no, no es discriminación. La discriminación es mucho peor, o sea, es algo mucho más cabrón. Es una violencia sistemática que se crea a partir de una sociedad que está diseñada para excluir a determinada gente. Y en ese sentido, yo para nada, o sea, no. Gracias. No, no, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias, Emanuel. Y pues de acuerdo a lo que dices, a mí me encantó que la Feria Internacional de Minería te haya invitado como invitado de Sonora. Sí, que Sí, he fue estado hermoso. invitado a Sonora y que te haya invitado. Me encantó estar ahí, de partir un rato contigo. Estuvo sensacional. Gracias, sí. También a mí lo que me gusta de tu escritura es que siempre me pones a investigar, me pones a buscar más, porque hay cosas que siento que las dices, pero no las dices.
y me pones a investigar más, a saber más sobre la historia de mi país también, ¿verdad? Como en Fantasmas del Oriente, me pones a investigar más de ese tema. También con Litio me pusiste a investigar bastante, a leer más de noticias, más artículos. Yo no sabía muchas cosas de litio de este país y pues me estuve informando, enterando. Acerca del título de este libro, Estás aquí porque nadie te quiso de regreso, me ha parecido un gran tema de conversación ya con muchas personas, lo he utilizado bastante. Te cuento que hace muchos años yo tuve una pareja y pues una forma para decirle hasta nunca, ¿verdad? Usé una frase muy parecida, pero no la voy a decir aquí porque es muy fea, pero sí al final la arrebaté así de que, y ni la muerte te quiso. ¡Oh, cómo! Sí, ¡Hay ese dolor! fue, y sí, este fue el remate, ¿verdad? De que estás vivo porque y sí, y se le echaba la carne grande y luego ya, y ni la muerte te quiso. Sí, sí. Me ha gustado mucho el título, sí, siempre me gustan tus historias porque me pones a investigar, me pones a saber más, a estudiar más, a prepararme más. Qué También bueno. sí me gusta la lectura para divertirme, para pasar un buen rato, pero tu literatura la uso para eso, para saber más, enterarme, informarme, tener más curiosidad. Muchas gracias, Manuel. No, al contrario, Edgar, siempre es un placer platicar contigo y que me dio mucho gusto encontrarlos a ti, a Melissa, en el pabellón Sonora del Film Minería y además en un momento que fue muy emotivo, estaba mi pareja, que ella me presentó, Adriana, y fue fue muy bonito cuando me hablaron para decirme que me iban a incluir en la lista de escritores y escritoras sonorenses. Para mí fue precisamente por eso, porque yo al no nacer en Sonora, es muy fácil ¿y este qué hace ahí, no? ¿Por qué ponen a este, no? Si ni es sonorense. Espérate, habrá que ver qué es ser sonorense, ¿no? Si es nacer en Sonora, pues no. Pero, ¿cómo se construye una identidad, no? Y desde dónde se construye, ¿no? Y esta es la gran pregunta que creo que atraviesa todos los cuentos, ¿no? ¿Cómo construimos nuestras identidades y cuáles son las fuerzas que nos impide construir estas identidades, ¿no? Porque incluso la idea de mexicano es una idea bastarda, no existe. Cuando nosotros decimos, vamos a vestir al niño de mexicano porque es 16 de septiembre, ¿de qué lo estamos vistiendo? Pues es ¿No? una mezcla, ¿verdad? Sí, porque el charro, pues el traje de charro no es nacido, ya es adoptado, pero también no fue confeccionado así aquí en México. También nuestros bordados, ¿verdad? Que estamos orgullosos también de nuestros bordados, también no nacieron aquí necesariamente. Sí, hay muchas construcciones mexicanas que no nacieron necesariamente en México, como los tacos al pastor, simplemente, ¿verdad? Esos son Sí, pero sí, los tacos árabes. sí que Un son, poco vienen de exactamente, son allá. árabes, ¿no? Pero a lo Sí, que voy es que toda identidad precisamente es eso, toda identidad está conformada del encuentro de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea de pureza que siempre está amenazando la idea de identidad, ¿no? Que siempre está detrás de la idea de identidad, es enormemente peligrosa porque cuando decimos México, o a quienes nombramos, pero lo más importante, que es un poco lo que yo creo que plantea también estos cuentos, ¿a quién no nombramos y que sí son? Y no nombramos a mucha gente. Cuando decimos México y mexicanos, no nombramos a mucha gente que sí son, pero no están en la narrativa que construye la identidad mexicana, no están incluidos, ¿no? Los los afrodescendientes o afromexicanos que históricamente no han existido en este país, no existen, ¿no? Apenas hay un intento tímido de reconocimiento más demagógico que real, pero bueno, ahí va, encaminado, por lo menos ya se nombra, pero es que ni siquiera existían. Y toda esta identidad de lo mestizo que se construye desde el poder a partir del discurso delirante, nacionalista, pseudofascista, casi de Vasconcelos, que va a excluir a un montón, ¿no? De lo que es, o sea, esta cuestión de la identidad a mí me parece que siempre tiene que estar en proceso de revisión porque, porque muchas veces está construida, que es un poco lo que está haciendo Trump ahorita, ¿no? Trump está queriendo recuperar una narrativa que define, MAGA es eso, ¿no? Que define a un Estados Unidos que existió en algún momento
en la mente de una serie de grupos privilegiados del poder y que se sienten amenazados. Entonces, es lo que está haciendo. Entonces, está apostando a recuperar una identidad que es racista, que es excluyente, que es machista, que es homófoba, que es depredadora, capitalista, y sin embargo cuaja porque hay gente que de pronto cree que esa es la identidad que se ha perdido. Entonces es enormemente complejo, ¿no? Y siempre yo creo que hay que estar en revisión, pero sí. Pues muchas gracias, Manuel. Y pues bueno, agradecerte, ¿no? Sobre todo agradecerte que hayas aceptado la invitación acá con Recomiéndame un buen libro. Yo terminé apenas de leer los últimos cuentos hoy y la verdad a mí uno de los cuentos que me llamó mucho la atención fue el del fotógrafo, el de Metínides, Ujú. porque justamente estamos leyendo otro libro de Norma Lazo en donde también sale este fotógrafo Sí. como fotógrafo de nota roja, ¿no? Entonces se me hizo curioso que dije, "Ah, caray, aquí a ver qué tiene de relación, ¿no? O sea, pero bueno, lo tomas como referencia nada más, pero me agradó así como que esta parte de que le hiciste mención y curioso que estamos leyendo al mismo tiempo estos libros y aparecen en los dos libros que estamos leyendo, ¿no? Pues definitivamente tu libro no es un libro como cómodo, o sea, la verdad es que es un libro incómodo de leer, es un libro demasiado fuerte y eso creo que es ahora sí, muy de reconocer en ti, ¿no? O sea, que te gusta escribir estas cosas, la parte social, la parte de lucha, la parte de hacernos como lectores, pues reflexionar, ¿no? Pero no solo como que de reflexionar, sino que también yo creo que también como personas, como humanos, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Porque digo, ahorita leemos, lo consideramos y decimos está pasando, pero también qué hacemos nosotros como para cambiar o como para trabajar ese punto, ¿no? Creo que también es algo que nos dejas la espinita, que nos dejas ese punto importante y decir, bueno, pues depende de nosotros, depende el que podamos hacer algo para mejorar cada día, ¿no? Y mi pregunta ya para finalizar y para cerrar, si uno de tus personajes, el personaje que más te haya costado escribir, pudiera estar ahorita en el Zoom con nosotros, ¿tú qué crees que nos reclamaría como sociedad para, pues como para que podamos mejorar o trabajar desde ese punto de vista, a partir desde ahí? Yo creo que la, la mujer adicta, me parece porque de hecho todo esto que estamos viviendo, toda esta locura que estamos viviendo, ¿no? De toda la sangre que está derramando en México tiene que ver con el tema de las drogas. Y, y me parece que hemos comprado un discurso repugnante, que es el discurso de Estados Unidos, que le interesa, porque el problema de la droga no es un problema de seguridad pública, es un problema de salud pública. Y la, todo lo que son los anexos, todo lo que tiene que ver con la atención, porque los adictos no son delincuentes, no, no, y sin embargo la estigmatización que viven, la manera en que son tratados, pero el olvido. O sea, las personas que sufren adicciones están, el Estado les ha dado la espalda totalmente y están en manos de lugares, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar cerca o conocer o hablar o han oído hablar de lo que es un anexo, pero son lugares donde se ejercen violencias cabronas, donde desaparecen los derechos de estas personas simplemente porque son adictos, ¿no? Creo que lo que hemos hecho en esta sociedad, en México, ha sido desde el principio, por miedo y por temor y por presiones de este gigante horrible con el que tenemos que convivir históricamente, es comprar un discurso que le conviene al poder económico. Al poder económico le conviene que exista el narcotráfico, le conviene que existan los Menchos y que existan los Chapo Guzmán, y le conviene hacer todos estos espectáculos basura el juicio del siglo, y luego viene el juicio del siglo, y luego viene otro juicio del siglo, y van desfilando todos los narcotraficantes como si fueran el gran mal, y nosotros los mexicanos hemos comprado este discurso de una manera terrible. Eh, y creo que ella sería la que se sentaría a decir, pero ¿se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta que estamos poniendo la sangre, estamos poniendo los muertos a conveniencia de las oligarquías económicas que les interesa, que necesitan del narcotráfico? Lo necesitan. Estados Unidos no le interesa que termine el flujo de drogas en Estados Unidos. Eso es una gran mentira. No le interesa.
Llevan 60 años hace Reagan es el primer presidente que habla de la guerra contra las drogas. Es el primero, que así, abiertamente, ¿eh? Reagan, años 80. ¿Cuántos han pasado? 40 y tantos años y ha ido a más. Cada vez hay más adictos y más consumidores en Estados Unidos. Esto como lo quieran ver, se llama fracaso. Es un fracaso, es una política que ha fracasado. La guerra, ¿no? Contra las drogas, en la que nosotros ponemos los muertos y la sangre y el miedo y el terror. Ellos no. Ellos ponen los muertos por sobredosis. Y sin embargo no han rectificado un ápice, no han dicho esto no funciona, hay que buscar otra alternativa. Y nosotros los mexicanos hemos comprado este discurso terrible y vemos nuestro país militarizado, cuando es un problema de salud pública. Pero ¿a quién le interesa? ¿Dónde se lavan los grandes capitales? ¿Dónde se van? ¿Dónde la droga que se cocina en México o que se cultiva en México por campesinos mal pagados, explotados, ¿dónde adquiere su verdadero valor? En Estados Unidos. O sea, cuando cruza la frontera, se quintuplica el valor, ¿no? ¿Quién lava ese dinero? ¿El Chapo Guzmán? No. O sea, el Chapo Guzmán gana la parte que le corresponde. El cártel de Sinaloa lavaba el dinero que le corresponde, pero el gran capital, ¿dónde se está lavando ese dinero? ¿Y por qué se está lavando ese dinero? Porque hace falta que entre dinero del crimen organizado, del narcotráfico, ¿por qué hace falta que existan este tipo de prohibiciones? Porque el sistema financiero necesita de ese dinero. El sistema financiero actual en el mundo entero vive gracias al dinero que genera las actividades ilícitas, no solamente el narcotráfico. La enorme cantidad de dinero que genera la venta de armas de Estados Unidos a México en su doble juego, por un lado los narcotraficantes y por otro lado al ejército y a las policías mexicanas, es enorme. La cantidad de millones de dólares que se genera es enorme. A nadie le interesa que esto termine. A nadie le interesa. Me refiero a los dueños del mundo, no les interesa. Es una gran mentira. Creo que si se sentara este personaje, nos reclamaría eso. ¿Cómo somos tan tontos de haber comprado este discurso y de haber dicho sí? O sea, es nuestro problema. No, no es nuestro problema. El problema es de ellos. Y el problema que nosotros podemos tener, no tenemos por qué solucionarlo con policías, ni con ejércitos, ni con... porque se destinan millones del presupuesto a esto. Mejor vamos a destinarlo a un sistema de salud, vamos a destinarlo a centros de rehabilitación dignos y no esas cosas terribles que están en manos de grupos cristianos, de grupos fanáticos que torturan a las personas que llegan ahí, personas que son anexadas por desesperación de las familias porque no saben qué hacer, porque no hay un solo lugar donde ir, que son estigmatizados, tratados como delincuentes, tratados como basura, pierden los derechos, no existen, están invisibilizados. Gastamos millones de pesos en armas para una guerra que no nos incumbe, que no nos... Mejor, yo creo, y hay mucha gente, ¿eh? El CIDE, por ejemplo, tiene a investigadores enfocados en esto que han demostrado que todo esto es una gran farsa, es una gran mentira, que a nadie le interesa que el flujo de droga pare, que a nadie le interesa que el flujo de armas de allá para acá pare, que a nadie le interesa que esto pare porque aquí hay mucho dinero de por medio, que beneficia no al Chapo Guzmán. Chapo Guzmán está aislado en una cárcel y esto no ha parado. El Mayo Zambada está aislado en una cárcel y esto no ha parado. Al Mencho lo mataron y esto no ha parado ni va a parar. Entonces es una gran mentira todo esto. Creo que este personaje, esta mujer, triplemente violentada por ser mujer, por ser madre y por ser adicta, creo que si se sentara aquí nos reclamaría cómo es posible que no entendamos que esta guerra no es nuestra y que no tenemos que hacerle la guerra a Estados Unidos, porque a Estados Unidos a quien más le conviene esto, y que lo que tenemos que hacer es atender el problema de la adicción como un problema de salud pública, como puede ser el tabaquismo, como puede ser muchas cosas de salud pública, el consumo de azúcar, que mata más mexicanos que la droga, ¿eh? Por ejemplo, entonces es un tema de salud pública, así como, y entonces, bueno, estrategias que tienen que ver con salud pública, militarizar las calles de este país
no nos va, no nos va a salvar de las adicciones. Y vamos a seguir poniendo los muertos para una guerra que le conviene a una serie de personas. Y el problema, lo peor de todo es que no lo vemos. A mí me enfurece mucho que no lo veamos. Me enfurece ver a mexicanos diciendo que venga el ejército de Estados Unidos. Pero están tontos o qué, sí, sí. Pero ¿tú crees que a Estados Unidos le interesa que esto termine? Claro que no. No le interesa. No le interesa. O sea, hay casos. La CIA ha intervenido, o sea, la CIA ha negociado con los cárteles y está documentado. Esto no me lo estoy inventando yo, ¿eh? La CIA en los años 80 en los Estados Unidos de Reagan, la CIA de Reagan, mientras Reagan le decía a López Portillo que ya iba de salida, López Portillo y Reagan iba de entrada, coincidieron ahí y le dijo, por primera vez se mencionó el tema de la guerra contra las drogas, y López Portillo lo menciona por primera vez en su sexto informe, ya iba de salida, y fue por presión de Reagan. Al mismo tiempo, Reagan estaba utilizando los cárteles mexicanos para llevar armas a la contrainsurgente nicaragüense. O sea, el cártel mexicano utilizaba las rutas marítimas que había establecido para traer cocaína de Sudamérica a Estados Unidos, y la CIA se sienta a negociar con el cártel de Sinaloa y les dice, queremos que lleves armas a la contrainsurgencia. En ese momento en Nicaragua hay una revolución, se establece un gobierno socialista que Reagan no quería por nada del mundo, y negoció con los cárteles de Estados Unidos, de México, o sea, con el cártel de Sinaloa. Está documentado esto, ¿eh? Está en los papeles desclasificados. La CIA negoció, se sentó a negociar, porque en ese momento le convino. Y en los años, cuando la Segunda Guerra Mundial se corta el flujo del opio que venía de Irán y venía de toda esa zona, porque, eh, porque los aliados, o sea, porque Japón y porque Italia y porque Alemania impedían la llegada del opio, con el opio se fabrica, es la base para la morfina. Y el ejército de Estados Unidos necesitaba muchísima morfina para sus soldados. Recurrió a los cárteles, recurrió a los gomeros, a los famosos gomeros de Sinaloa, que cultivaban amapola, para poder tener, hicieron un pacto, que dicen que sí, que no, sí, hicieron un pacto para poder tener amapola, de la cual hacer morfina. Todos estos soldados estadounidenses se convirtieron en adictos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y siguieron consumiendo. El narcotráfico es una construcción de Estados Unidos. Estados Unidos construyó en México el narcotráfico. Perdón que me ponga como me pongo. Ya sé que es un tema es que es un tema que me enoja mucho porque me sorprende ver en los medios de comunicación, etcétera, cómo estúpidamente hemos comprado este discurso y pensamos que el problema es el Chapo Guzmán y pensamos que el problema es el Mencho. 20 mexicanos y mexicanas pertenecientes al pueblo, porque es los soldados que van ahí a disparar y a enfrentarse al narcotráfico son pueblo, ¿eh? Son pueblo y además y campesinos, indígenas, de ahí vienen, de los orígenes de los estratos más pobres. 20 personas murieron para complacer al hijo de puta de Trump en una guerra que no tiene ningún sentido y que la inventaron ellos porque les conviene. Creo que todo esto lo diría este personaje en un momento de lucidez en el que no estuviera, por supuesto, bajo el influjo de la droga. El consumo de drogas es un problema de salud pública, no es un problema de seguridad pública. A Estados Unidos le interesa que sea un problema de seguridad pública porque es un enorme negocio. Y estos, hasta que no lo veamos, vamos a seguir siendo rehenes de estos cabrones y vamos a seguir poniendo los muertos, y la sangre y la inseguridad y el miedo y el terror nosotros. Y esto es terrible, es deprimente. A mí me dan ganas de llorar. Porque no lo vemos, es que no lo vemos. Nada más hay que leer y hay que ver las declaraciones de los políticos, lo que dicen. Dices, o sea, porque ellos saben que es mentira. Entonces, ¿por qué estás alimentando esta mentira? Porque ellos saben que es mentira, ellos lo saben, ellos están ahí, ellos saben perfectamente, pues. Y siguen alimentando esa enorme mentira, este relato falso de los malos y los buenos y los narcotraficantes y es terrible. Bueno, Bueno, me muchas extendí gracias, mucho, perdón, es que es no, como no, ves, sí, es un sí. tema que me Un tema enoja. de nunca acabar, sí, exactamente, porque es de lo que estamos viviendo en la realidad, ¿no? Y otro de los cuentos que fue también favorito mío, justamente. Y bueno, Manuel, pues se nos
ha terminado el tiempo. Creo que todas las respuestas han sido respondidas. Te vamos a escribir, para ponernos de acuerdo para tener un desayuno. Ahora sé que es más fácil porque ya estás en Sí, en ya. la ciudad, así que te escribimos, nos ponemos de acuerdo por ahí. Ahí tenemos también un paquete pendiente de libros del FCE. Entonces, por ahí, Ah, es verdad, les tengo que llevar una sí, sí, colección sí. del Así 25, es. es Entonces, verdad, sí, 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 yo me por ahí está comprometí. la Y grabación, además ahí hay sí, sí, pruebas, me sí. comprometí en público, además, en un programa desde el fondo, o sea que sí, está Así es, eso sí. pendiente y les llevo los ejemplares que tenga por acá de este libro de cuentos que ya es muy viejo, es cuando empezaba, es del Perfecto. 2008, una cosa así, así Bueno, que y nos vamos a tomar la foto de mientras digital va, y sí, ya sí, cuando nos veamos, pues bueno, ya la hacemos de manera ya presencial. Va ahí una, dos y ahí está Meli, dos y tres. Muchas gracias, Imanol, y muchas gracias a todos no, los al que contrario, de nos veras, acompañaron aquí en esta lectura y algunos que no se pudieron conectar, pero que también estuvieron leyendo tu libro en estas 3 semanas. Pues gracias y gracias a todos. bueno, un abrazo y de veras gracias a ustedes Gracias. por el gran trabajo que hacen, en serio, No, pues gracias, abrazo, Abrazos, nos vemos gracias. bye. pronto, ahí estamos Gracias. pendientes. Hasta Manuel. luego, adiós, buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Besos noches. a todos. Gracias. Linda noche.